Buenos días, mi nombre es Maximiliano Mejía, soy alumno de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Médicas de la carrera de Medicina, y hoy les voy a hablar sobre la colocación de presión con balón intrauterino. La hemorragia posparto es una de las complicaciones más temidas que pueden surgir en el puerperio. Actualmente, la mejor atención obstétrica y la mayor disponibilidad y mejor uso de fármacos oxitóxicos han hecho que su incidencia no supere el 5%. Incluso, se ha visto que los análisis estadísticos más optimistas calculan cifras en torno al 1%. Pero debemos tener en cuenta que estas cifras corresponden a estadísticas realizadas en países desarrollados. Así que de todos modos, sigue siendo una de las tres primeras causas de mortalidad materna en el mundo, siendo en la mayoría de los casos potencialmente evitable. Existe una ausencia de uniformidad de criterio a la hora de definir a la hemorragia posparto, aceptándose varias definiciones en cuanto a diferentes parámetros se estiman. Una de las más universalmente aceptadas es aquella que define la hemorragia posparto como la pérdida hemática superior a 500 cc tras un parto vaginal o a 1000 cc tras una cesárea. Esta definición clásica presenta el inconveniente de la subjetividad del clínico, quien tiende a subestimar estas cifras. Es por ello que se hace necesario y recomendable añadir que la hemorragia posparto es, además de un sangrado excesivo, aquella que repercute en la paciente y la hace presentar síntomas o signos evidentes de hipovolemia. Otros parámetros han ido cayendo en desuso, como es el del uso de la cantidad de hemoglobina y hematócrito, los cuales tienen la limitación de depender del momento preciso de su determinación y de los volúmenes previos al parto. A su vez, es necesario distinguir entre la hemorragia posparto precoz o primaria y la tardía o secundaria. La hemorragia posparto precoz es aquella que ocurre durante las primeras 24 horas tras el parto, mientras que la hemorragia tardía es la que acontece después de 24 horas tras el parto hasta las 6 semanas después del mismo. Las causas de hemorragia posparto incluyen atonía uterina, traumas, retención de productos de la concepción y alteraciones en la coagulación. Una buena regla mnemotécnica es recordarlas con las 4 T: tono de atonía uterina, T de tejido, retención de productos de concepción, trauma, corresponde a las lesiones del canal genital, y trombina, que son las alteraciones de la coagulación. La atonía uterina es la causa más frecuente, siendo la responsable del 80 al 90% de las hemorragias postparto. Entre los factores de riesgo que tiene la atonía uterina, tenemos la sobredistensión uterina por gestación múltiple, hidramnios o feto-macrosoma, el agotamiento muscular por un parto excesivamente prolongado, rápido o gran multiparidad. Tenemos la presencia de coriamnionitis con fiebre, y también debemos recordar la premisa: un útero vacío y contraído no sangra. Luego, la retención de tejido placentario y coágulos corresponde a que la salida placentaria tiene lugar en los primeros 30 minutos tras el parto. De no ser así, podría tratarse de una placenta adherente por una implantación anormal de la misma, como puede ser placentas acreta, increta o precreta. El acretismo placentario es poco frecuente, aunque en los últimos años se ha registrado una incidencia ascendente. El riesgo aumenta a medida que lo hace el número de cicatrices uterinas. Si a pesar del control ecográfico hay dudas sobre la localización de la placenta, debería realizarse una resonancia magnética con el fin de destacar y descartar la existencia de una placenta precreta. También está relacionado con la existencia de placenta previa. En lo que corresponde al trauma, que son las lesiones del canal de parto, tenemos a los desgarros del canal de parto, a la rotura o dehiscencia uterina y la inversión uterina. Todas estas causas tienen que ver con los factores propios del parto, como es el instrumental, la fase expulsiva precipitada, una cirugía uterina previa o cesárea, distocia y entre otros. En las alteraciones de coagulación, la última T, que es de trombina, tenemos las causas adquiridas, que son preeclampsia, síndrome de HELLP, coagulación intravascular diseminada, embolia de líquido amniótico, sepsis y abruptio placentae, que es el desprendimiento prematuro de placenta. Y las congénitas tenemos a la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia tipo A.
Para el diagnóstico de la causa de la hemorragia postparto debemos tener en cuenta la presentación, los signos y síntomas, y a partir de esto podremos dar nuestro diagnóstico presuntivo basándonos en la etiología recurrente. Eh, Cuando tenemos una hemorragia postparto inmediata, útero blando no retraído, con taquicardia y hipotensión, se puede ver una atonía uterina que corresponde a las anomalías del tono uterino, que equivale al 70% de los casos. Cuando hay una hemorragia postparto inmediata con placenta íntegra y útero retraído, podemos pensar en desgarros del cervix, de vagina o del periné, o cuando hay un fondo uterino no palpable con dolor abdominal intenso y un útero visible a nivel de la vulva, puede verse una inversión uterina. Y cuando hablamos de la hemorragia postparto inmediata con dolor abdominal muy intenso, con un abdomen muy doloroso, shock y no se expulsa la placenta, se debe a una rotura uterina, y estas tres situaciones corresponden a traumatismos que equivalen al 20% de los casos. Cuando no se expulsa la placenta pasados los 30 minutos del nacimiento y se encuentra el útero retraído, puede verse una retención de placenta. Cuando hay una hemorragia postparto inmediata y falta la porción de la superficie materna de la placenta o membranas desgarradas, también puede verse un útero retraído, y la causa es la retención de tejidos y restos placentarios. Y una hemorragia postparto inmediata con imposibilidad de extraer la placenta en forma completa o parcial, acompañada de taquicardia, hipotensión y shock, puede verse acretismo placentario parcial, focal o total, y estas tres situaciones corresponden a la retención de tejidos placentarios, que equivale a un 10% de los casos. El taponamiento uterino con balón es una técnica sencilla que se utiliza antes que las técnicas quirúrgicas y reporta tasas de éxitos mayores al 90%. Las técnicas más representativas corresponden al balón de Ross, al balón de Bakri, la sonda de Saint-Staken-Blackmore, el condón hidrostático intrauterino y catéteres de Foley. Una revisión sistemática del tratamiento conservador de la hemorragia postparto concluyó que la colocación del condón hidrostático intrauterino debe considerarse un primer paso no traumático cuando no hay reacción favorable a los uterotónicos, es decir, cuando no es consecuencia de ruptura uterina, traumatismo genital o tejido retenido. Debemos considerar los criterios de inclusión y de exclusión para la aplicación del condón hidrostático intrauterino. La inclusión tenemos a los pacientes puérperas con hemorragia postparto vaginal no traumática por atonía uterina, y las pacientes que hayan recibido medidas iniciales en donde el masaje uterino y los fármacos uterotónicos no tuvieron resultados favorables. En los criterios de exclusión tenemos a las pacientes puérperas con hemorragia postparto vaginal con datos clínicos de coriamnionitis y pacientes con antecedente conocido de alergia al látex. Como hipótesis se han propuesto varios posibles mecanismos del condón hidrostático, pero las dos hipótesis más aceptadas son: la primera, que mantiene una presión mecánica temporal y hace frente al sangrado del sitio placentario para activar los mecanismos hemostáticos naturales y formar un coágulo estable. Y el segundo es que el condón, que se llena de líquido en la cavidad uterina, crea una presión intraluminal que excede la presión arterial sistólica de la paciente para detener el flujo de la sangre. Para el proyecto necesitaremos unas pinzas, una jeringuilla, una sonda ureteral, una sutura para poder fijar lo que es el preservativo con la sonda y hacer el balón intrauterino. Tenemos el espéculo, la esponja 2020 que simula la vagina y agua para poder llenar el balón. Lo primero que tenemos que hacer es fijar el preservativo a la sonda. Sutura, hacemos el nudo. Ahora con el espéculo lo introducimos a la vagina. Para poder abrir paso a la sonda. Y la sonda lo cogemos con unas pinzas y la introducimos por el espéculo. Ahora con la jeringuilla llenamos agua. Pusimos agua a la sonda.
llenarlo hasta llegar a 500 cc de líquido dentro del balón y poder realizar el mecanismo del balón, que va a ser comprimir las arterias y evitar el sangrado. Gracias.